Buen día, ¿cómo están? Arrancamos agenda parlamentaria, una temperatura de 13 grados, hoy viernes 5 de agosto, estamos a las puertas de un fin de semana donde ya se anuncian lluvias con tormentas importantes desde mañana sábado, así se va a presentar el fin de semana que nos alerta un poco sobre las tormentas que se podrían dar en diferentes puntos del país. Bueno, uno de los temas que sin dudas tiene que estar dentro de la agenda política mirando el 2023 en las candidaturas a la presidencia de la República, en los proyectos políticos de los candidatos a presidentes y candidatas a presidentes y también dentro de lo que significa el Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, es la educación, algo que muchas veces utilizamos en los discursos, muchas veces bajamos sobre la mesa para el debate, pero ¿qué es lo que se puede hacer más allá del debate? El debate es demasiado importante porque es intercambio de ideas, de opiniones, de pareceres, de proyectos, pero ¿qué hay que hacer más para concretar una educación de calidad? Estamos en compañía de la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega. Senadora, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis, buen día a la audiencia. Realmente el tema que nos interpela y nos interpeló ya dentro de toda la agenda política de un gobernante, un presidente, es la educación, demasiado importante. Sí, y vos sabés que, senadora, muchas veces, y nosotros en esta transición que vivimos en la democracia con las diferentes, eh, los diferentes mandatarios que pasaron, se habló mucho de la reforma educativa en algún momento, se dio cierta reforma. ¿Estamos en el momento de revisar de nuevo esa reforma, senadora? Bueno, demasiado importante el tema educación. Ahora, en este mismo momento, se habla de una transformación educativa. Nosotros habíamos iniciado con una reforma educativa. ¿Qué reformamos? ¿Y desde dónde tenemos que iniciar toda reforma o toda transformación educativa? Desde el recurso humano. Los dos protagonistas más importantes, en primer lugar, el docente, la maestra o el académico, dependiendo de los niveles de la educación, sea esta inicial, escolar básica, nivel medio en sus modalidades, técnico superior o el nivel superior universitario. Si nosotros no transformamos desde el interior, desde ese gabinete del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los protagonistas del cambio sean nuestros alumnos de los diferentes niveles, no lo estamos transformando nada, Luis. Hemos iniciado una reforma educativa con muy buenas intenciones, pero con un modelo de otros países que posiblemente no se adecua a nuestro país. Creo yo soy maestra primero maestra Bacara, porque no tenía el título, pero el amor a la educación que tuve para poder transformar mi educación, mi formación, y eso expandir para mi familia, la sociedad. Luego estuve en la escuela rural. Luego soy evaluadora educacional, soy administradora educacional, soy psicoterapeuta, soy profesora de guaraní, profesora de matemática, soy licenciada en ciencia de la educación, doctora en ciencia de la educación, abogada, 2 años becadas al Japón, donde tuve buenísima oportunidad de ver donde la educación es una inversión. ¿Qué nosotros cambiamos, Luis? Puedo yo estar equivocada, pero esa es mi visión desde el interior. Cambiamos los términos. Antes, cuando yo a la luz de la vela planificaba, decíamos objetivo general, objetivo específico. Nuestro proceso de clase era tan sencillo, seleccionábamos las capacidades o los temas que el alumno sí o sí debe aprender en el grado para pasar al siguiente grado. Y ese era nuestro compromiso desde nuestra vocación de maestra o de maestro.
Yo siempre quiero utilizar esa palabra maestro y maestra porque ahí está la vocación, que tiene que ser compasión y emoción. Si, en primer lugar, la empatía entre mis alumnos. Llego a me a la ameana. Y por sobre todas las cosas, hay cuaramba, ella pa ambo, de acuerdo a la psicología del niño, del adolescente o del adulto o de la tercera edad que están en los diferentes niveles. Hemos cambiado términos. Después llegamos a la otra reforma y dijimos capacidades, competencia. Y yo ya no averiguo más, Luis, porque si vamos a estar transformando términos técnicos que nuestros docentes deben aprender. Todavía no aprendió todo y ya tenemos que introducirle otros términos técnicos y no enfocamos, no focalizamos la transformación. En primer lugar, la transformación de la capacitación, especialización y la inversión en el docente. Esta pandemia hizo de que se haga recorte de educación. Y el presupuesto en educación debe estar blindado, candadeado, llaveado y no debe ser utilizado. Y ya tenemos que saber cuando estamos tocando presupuesto, cuando estamos tratando presupuesto en la bicameral, cuánto tiene que ser el sueldo docente. Y digo más, o ganar por aramo. El maestro tiene que ser en Japón, te cuento, Luis, sí, de que los que mejor ganan son los maestros. ¿Por qué? Porque los maestros le formaron a los ingenieros, le formaron a los bancarios, le formaron a todos. Le formaron, entonces, por respeto al docente tienen que ganar, porque la maestra o el maestro es el formador de formadores. Totalmente diferente es el enfoque. Sin embargo, acá nosotros esperamos que ellos vengan a hacer un lío, de que ellos hagan su pancarta, de que ellos le dejen a los niños sin clase para poder darle lo que mínimamente le corresponde. Es un análisis profundo. A mí me apasiona en este momento. Yo tengo un equipo de trabajo de intelectuales, pero no solamente de intelectuales, sino lo que conoce realmente el interior de la educación, ya sea esto rural, lo medianamente rural, lo que decimos que es urbano, porque en el departamento central, cuando yo fui secretaria de educación de la gobernación del departamento central, yo visité 100% de las escuelas. En aquella oportunidad le encontré a maestras con zapatillas, con maestras que seguramente mínimamente estaban formadas, las escuelas caídas, los niños sin cuaderno. Entonces, hablemos y tenemos que ser realistas. Invertir en educación, y yo le estaba comentando, discúlpenme que sean muy dispersa porque demasiado quiero utilizar este tiempo para expresar mi preocupación profundo desde el primer día de ser parlamentaria. Estamos con un equipo de trabajo elaborando la planificación de la educación. En este caso, usted sabe que yo estoy en la línea del doctor Efraín Alegre, para que realmente cuando lleguemos, o si no llegamos también, podamos colaborar. No podemos ser egoístas en educación. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Educación y nosotros, la presidenta es Blanca Ovelar como referente de educación, muy preparada. Trabajamos, pero es tan grande la problemática que no podemos abarcar todo. Senadora, sí. Sí, ahí quería, porque me gusta profundizar este tema, porque hay una pregunta que siempre me hice, ¿para qué nos formamos? Anteriormente era una cuestión de superar o tratar de bajar la brecha de analfabetismo, y entonces decíamos, bueno, nos formamos para saber leer y escribir, ¿verdad? Pasamos esa etapa. ¿Estamos formándonos para pensar o estamos lejos todavía de esa formación de tener la capacidad de pensar? Bueno. Dijimos que nadie puede dar lo que no tiene. Si yo, maestra, no tengo la capacidad de interpretar lo que leo,
de hacer el resumen y llegar al último dominio del conocimiento, ¿cuál es el juicio de valor? ¿Cómo voy a hacer que yo le enseñe a Luis, quien es mi alumno, a pensar? Porque para que yo pueda hacer que usted o que mis alumnos piensen, yo tengo que darle la estrategia y la forma. Para eso está la discusión dentro de la sala de clase. Y yo les voy a, porque hay preguntas tan directas para pensar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Y cuál es tu opinión? Esas son palabras y preguntas clave para enseñarle a los alumnos a pensar. Pero cuando nos vamos solamente al dominio de la exposición de clase, solamente de preguntar qué es la célula, qué es tal cosa, define del concepto, estamos en el primer nivel bajo del conocimiento, que es la memoria. Yo necesito la memoria. Nosotros en una institución educativa, donde usted sabe seguramente, tenemos la ley de las 25 veces. Nuestros niños del primer grado y del preescolar leen y escriben, pero no solamente debe leer y escribir, debe interpretar lo que lee. Entonces debe llegar a un sexto grado leyendo, escribiendo, interpretando lo que lee y debe utilizar la gramática al servicio de la redacción. ¿Por qué? ¿Para qué estudiamos la conjunción? ¿Para qué estudiamos los tiempos verbales? ¿Para qué tenemos las conjugaciones? ¿Para qué tenemos la coherencia? ¿Para qué tenemos los tiempos verbales? Para poder aplicar esos conocimientos en una redacción. Pero para eso mi maestra tiene que darme esa oportunidad. ¿Y dónde tenemos que dar la oportunidad a nuestros alumnos? En los primeros niveles. En preprimaria, y usted me diría, ¿cómo el niño de 5 años no va a pensar? Su CD está virgen. Su cerebro nosotros tenemos que hacer que él reflexione y sobre preguntas, sobre cuentecitos, sobre lo que yo le muestro, sobre lo que él tiene que aprender a pensar. Luego están los diferentes niveles donde los temas y los contenidos se van adaptando, pero mi técnica de enseñanza, mi metodología de enseñanza debe ser adecuado al razonamiento. Yo hasta ahora, Luis, no utilizo calculadora. ¿Por qué? Porque mi maestra del primer grado hasta el sexto grado, la incentivación para que yo me motive internamente decía, ¿cuánto es 2 más 2 menos 3 más 5? Y teníamos que, era un juego, era jugar con el razonamiento. ¿Cuál era el objetivo de esa maestra? Era que nosotros pensemos. Y teníamos que hablar. Mi primera lengua es el guaraní. Yo soy campesina. Y yo siempre digo, mi maestra del primer grado, la señorita Aurora, que tuve la oportunidad de a los 80 años de condecorarle en la institución donde yo estoy. ¿Por qué? Porque yo aprendí en el primer grado a amar la educación. Porque me incentivó. Yo me iba con zapatillas, si tenía zapatillas, o me iba descalza. Pero ella me valoró como persona. Y decía, Ermelinda, sos inteligente. Ermelinda, sos tal cosa. Ermelinda. Entonces yo amé tanto la educación. Y necesitamos mucha señorita Aurora. Yo camino como ella, hablo como ella, tengo agenda como ella, yo calculo como ella. ¿Por qué? Porque se adentró tanto en mí que yo amé la educación. Y si yo estoy frente a usted en este momento y en este programa, es por la educación, porque mi raíz es muy humilde. Entonces yo amé tanto y yo procuré ser lo que soy, pero también con amor, porque todo lo que hago, hago con amor. Entonces, tantas cosas podemos conversar sobre la educación, pero las dos áreas muy importantes para poder prepararle a la persona es el área de la comunicación y el área de la matemática. Dentro del área de matemática tenemos álgebra, trigo, aritmética, química, física. Hacer de que estas materias no sean abstractas, pero necesitamos
darle la oportunidad a nuestros docentes a que se preparen, a que se formen. Sin duda. Es muy apasionante porque es una cuestión muy sensible. La educación, yo creo que la salud, la educación, la seguridad son temas que sí o sí tienen que estar en la agenda del Parlamento, de la presidencia, de los candidatos que van a venir ahora en el 2023. Una cosita, senadora, se habló mucho de ese 7% del PIB que tiene que ser destinado a la educación. Pasa por de asegurar, como vos decías, un presupuesto bien fortalecido, un presupuesto que pueda contribuir a la formación del docente, a la mejora salarial del docente y a las mejores condiciones de aulas, de ambiente para el aprendizaje. O nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, tenemos el 7%, está bien, vamos a conseguir el 7%, pero hay que mejorar la calidad del gasto. O sea, no solamente decir, tenemos 7% y punto. Yo creo que tenemos que entender de que hay que mejorar la calidad de gasto. Pero para eso tenemos que planificar. ¿Cuánto por ciento lo vamos a dedicar a la capacitación y especialización docente y nuestra formación docente? ¿Será que todos nuestros docentes quieren ser docente o porque es una carrera más barata? ¿Será que nosotros, porque puede ser que a mí no me guste ser docente, pero me convenzan de que esa es una profesión tan noble, tan apasionante, que también está dentro de la estrategia de los docentes, de los maestros, de los formadores, de los maestros? Tenemos que ser cuidadosos en invertir nuestro dinero. Creo yo que no hay necesidad de tener demasiado, porque cuando ya tenemos demasiado, a lo mejor se nos va otro y, bueno, me sobra y voy a utilizar. No, yo creo que está en la calidad de la inversión. Entonces tenemos que saber, y esto no lo estoy diciendo porque no el 100% de los docentes necesitan ser capacitados, porque tenemos excelentes docentes, excelentes formadores de formadores. Pero identifiquemos también quienes necesitan. En Ubura-Arobaná, en el departamento de Canindeyú, Santa Carolina, en San Pedro, en los lugares donde realmente nuestros docentes tienen que ir sobre caballo o se van a pie o se van en bicicleta o se van en la moto. Ellos necesitan una infraestructura, una institución por lo menos mínimamente confortable. Necesitan materiales didácticos o necesitan que ella sea considerada. ¿Qué pasa? Como en toda familia, yo como esposa quiero ser considerada, mi marido también, mis hijos también. Siempre queremos escuchar palabras de incentivo. Entonces, eso necesitan nuestros docentes. Necesitan que alguien le diga: ustedes son capaces, ustedes pueden, hagamos juntos que nuestros niños sean formados al nivel y de acuerdo a la necesidad. ¿Cómo yo voy a ir a pedir una educación virtual en Ubura-Arobaná, Santa Carolina, si ellos no tienen celular y utilizan Nokia de Castuimo? O en una familia donde hay 4 integrantes y hay un solo celular, no pueden estar. Entonces, tenemos que ser realistas y tenemos que ser sinceros. Si somos sinceros y realistas y tenemos el diagnóstico distrital o departamental, podemos planificar en base a eso. Y no es para culparle, yo no estoy culpando a ni un ministro, ni al ministro actual, ni el anterior, porque estamos muy acostumbrados en criticar. Nosotros nos pasamos, Luis, en este país criticando. Sí. Le criticamos al presidente, después que no sé, que no me gusta la dupla, que no, nos pasamos criticando. ¿Por qué? Porque no colaboramos. ¿Por qué no hacemos una crítica constructiva? ¿Y por qué yo no me acerco, en vez de criticar, no me acerco a construir? Este es nuestro país y nuestro país nos necesita. Mientras que nosotros criticamos,
la población juvenil, la población de niños, están siendo perjudicados. Senadora, para ir cerrando, porque ya se me va Sí. el tiempo, eh, tenemos que introducir, seguir debatiendo esto que siempre genera polémica cuando se habla de la educación, todo lo que significa género, educación sexual, reproductiva, eso tiene que estar en el diccionario, por lo menos en los temas que el ministerio tiene que introducir, o nos estamos desviando de temas. Bueno, yo soy muy de familia. Uh-huh. Yo defiendo la familia. Yo tengo una raíz familiar muy fuerte. Entonces, construir a las personas es construir en base a la familia. Papá, mamá, los hijos. Introducir eso para mí es una confusión. Ajá. Usted nació varón, yo nací mujer. Sí. Y en base a eso es mi educación. Yo no puedo darte desde la niña a los 5 años, preguntarte si querés ponerte pollera o si querés ponerte pantalón si te no sos del sexo masculino, ¿verdad? O sea que un poco es desviar de lo que es realmente nuestra educación. Respeto mucho, seguramente la naturaleza biológica también hace, por eso mi respeto a todos también, pero introducir desde la educación no estoy de acuerdo. Yo soy muy de familia, defiendo la familia y yo creo que en base a eso la educación es primordial. Senadora, muy amable como siempre, muchísimas gracias. Y vamos a seguir hablando de este tema que creo que tiene que ser, siempre tiene que ser debatido, tiene que, como decíamos, ser parte de una bandera política, porque son políticas públicas que hay que seguir peleando e implementando para mejorar la calidad de vida de la gente, porque a mayor educación, mejor calidad de vida, mejores oportunidades. Senadora, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias igualmente, Luis, y yo creo que demasiado importante. Tenemos que seguir hablando y tenemos que hacer que la educación sea una inversión, que sea una política pública y que sea una política de Estado. Muchísimas gracias. Así mismo. Gracias, senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega. Bueno, conocedora mucho del tema de educación en la Cámara de Senadores, hace algunos días atrás instaba a sus colegas a que forme parte de su agenda política de cada parlamentario la educación, que le dé la importancia que se requiere a este aspecto que nos afecta a todos. Bueno, cerramos agenda parlamentaria. Un placer estar con ustedes. Vamos a reencontrarnos el lunes. Buen fin de semana.